una claro. coordinación enorme, o sea, entonces sí, o sea, y luego las cosas más tontas tienen justo el efecto que tú querías y que no puedes lograr como individuo, como ahora recientemente que Ronaldo dijo que Coca-Cola tenía malas prácticas y así, y de pronto las acciones de Coca-Cola se cayeron, y es como de lo que no, hazlo, porque no puede hacer miles de activistas y todos los que se quejaron de la sequía ahorita en México por la explotación de Coca-Cola, pero dijo Ronaldo que no era buena la Coca-Cola y se cayeron las acciones de Coca-Cola. Es Sí. difícil agarrarle como el truco al sistema. Sí, realmente y se complica más incluso y por eso les comentaba antes de entrar a la grabación, al programa, que ojalá y tengamos varias sesiones como estas, charlas amistosas, porque al final, digamos, denotan una preocupación no solamente en México como país, sino a nivel transnacional. Lo que estás comentando ahorita, Memo, se me hace súper importante, ¿no? Cómo las transnacionales que tienen una obligación, digamos, transnacional, así es en el mundo, ¿no? La transferencia de tecnología, la transferencia de conocimiento que debería ser, pues, parte de toda esta responsabilidad social empresarial ya entendida, ¿no? Digamos, en la globalización, ¿no? También en el mundo del sector energético, hasta allá nos gustaría llegar, fíjate, para eso necesitaríamos como unas 2 o 3 o 4 sesiones, ¿no? Ya llegar al mundo energético, ya ver cuáles son los perfiles de las empresas, ¿no? De los productores que poco han llegado a participar en temas energéticos como tal, ¿no? Sí. El monopolio que no podemos negar, que debería, el monopolio, CFE, Pemex, ¿no? Que deberían estar casados con la responsabilidad social, más en un gobierno como el que está ahorita en turno, digamos, en ejercicio, pues debería tener una visión más humana respecto a lo que implica tener un contacto, incluso comunicación con el usuario final, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Ya dejemos el corporativo y luego, ¿no? Ya hablando de esos monopolios. Y te digo, o sea, también, la diferenciación entre las empresas que participan en upstream, midstream, downstream, digamos, desde el petróleo hasta el servicio de energía eléctrica, que tienen un comportamiento, diferente y no diferente, ¿no? Porque al final, digamos, cobijadas por el Estado y pues dejan sentir su poder, ¿no? Frente al usuario final. Entonces, sí deberían tener un compromiso mucho más fuerte, también las transnacionales, las nacionales, de transferir la tecnología, de transferir el conocimiento y de generar una inercia de desarrollo comunitario, digamos, no tan complejo, a la vuelta de donde está la planta de generación, a la vuelta donde se está desarrollando la exploración, la extracción de los hidrocarburos, en los puertos, ¿no? Y realmente así empezar a pensar en otro tipo de sector energético que urge en nuestro país, ¿no? Pero me gusta cómo planteas el tema de la transnacional, ¿no? Sí. Y pues no sé. Pues no sé, fíjate que y vuelvo a lo mismo, o sea, a mí el tema multifactorial me parece impresionante, porque en mi experiencia, incluso las personas que trabajan para una empresa transnacional en otro país, como aquí en México, mi experiencia es que también tienen como una ilusión de estar atados a esas condiciones que en realidad viven las personas que en realidad viven, trabajan para esa empresa transnacional en el lugar de donde es la empresa transnacional y no en realidad ser como los medios que tengo a la mano en este país y con los que puedo hacer hasta donde puedo llegar, pero que siempre le van a responder al corporativo o incluso en el caso de México es muy interesante porque generalmente la línea de comunicación entre México y otros países
es que va de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a donde tenga que ir en cualquier parte del mundo donde sea el corporativo de la empresa transnacional. Y les platico una anécdota que me pasó también hace muchos años. Tuve la oportunidad en Japón de visitar al vicepresidente de responsabilidad social, con otras personas, evidentemente, y en la plática que tuvimos, él nos expuso cuál era la estrategia de Nissan a nivel internacional y que en ese entonces, para ellos, el tema de responsabilidad social empresarial era como una especie de radar de prevención de riesgos y tocaba justamente en esa época los temas de que incluso los productos que tú utilizabas para promocionar, que donde viene tu marca, como una cachucha o algo por el estilo, que si de repente sucedía algo, como lo que acabas de comentar, Carlos, en una fábrica en no sé dónde, en China, y se quema la fábrica, se mueren no sé cuántos empleados y aparece tu marca ahí, pues es tan culpa tuya como lo de esa fábrica que aparecía ahí. Entonces él decía, para mí la responsabilidad social es como un análisis de riesgos. Entonces yo dije, cuando regrese a México va a estar padrísimo platicar con la gente de esta empresa lo que está sucediendo. Cuando me siento a platicar con la persona encargada del tema de responsabilidad social y le platico el enfoque de la estrategia y todo eso, se me queda viendo con cara ¿de qué me estás hablando? Y me contesta, oye, ¿eso dónde lo viste? Yo, güey, el vicepresidente en Japón. Me dice, ah, con razón, es que nosotros le reportamos a Estados Unidos. O sea, como diciendo, me vale madres lo que digan en Japón. Mi jefe, el que me paga la nómina, está en Estados Unidos. Entonces, mientras que este güey me diga que yo siga haciendo dinero o que yo siga contaminando, o que yo siga haciendo lo otro, lo voy a seguir haciendo porque él es el que me paga por hacerlo. Entonces, lo que diga el más alto nivel de la organización, promoviendo así una supereconomía circular y lo que tú quieras, la verdad es que es una idealización porque llegar desde el top hasta el punto final es totalmente, bueno, no quisiera utilizar esa palabra, iba a decir totalmente utópico, pero totalmente difícil. ¿Qué tan fácil? Es que creo que o sea, hay un libro, no sé si lo han leído, que se llama Bullshit Jobs, de un antropólogo británico, que dice como estamos en la época de managerial time, o sea, como de todas las empresas tienen 30,000 managers, la mayoría de ellos no hacen un carajo, o sea, y Sí. se vuelve una especie de feudalismo corporativo, donde el cargo realmente no muestra lo que tú aportas a la empresa, sino tu estatus. O sea, el puesto de manager o de director ya no es qué tan importante eres tú para la empresa, sino es un puesto de estatus de poder. Entonces, Y de imagen. tienes estructuras enormes, de empresas enormes, que al final si empiezas con una podadora y empiezas a cortar, ves que al cortar todas esas partes realmente no afecta el funcionamiento de la empresa porque no están ahí para hacer nada más que para burocratizar el proceso. Entonces creo que también Exacto. ese tipo de cosas, o sea, como ver dónde está el excedente dentro de las empresas puede ayudar también a ese tipo de comunicaciones. Creo que también un poco descentralizar dónde están los centros de poder, la toma de decisiones dentro de las empresas, porque ahorita hemos hablado mucho como de los intereses de las juntas directivas, del CEO, del vicepresidente en Japón, y creo que también si, por Sí. ejemplo, se empiezan procesos como o sea, procesos fuertes, por ejemplo, aquí en México de sindicalización, de uniones, que hace que los trabajadores tengan también voz y voto dentro de los procesos de decisiones, también puede ayudar a ese proceso de responsabilidad social empresarial. O sea, yo ahorita estoy muy esperanzado con la nueva regulación de los sindicatos que va a entrar en vigor en octubre. Espero que tenga efectos positivos, porque ya ven que aquí son puro sindicato charro o sindicato blanco. Sí. Y esta nueva forma de operación debería, en teoría, democratizar la forma en la que operan los sindicatos, debería aumentar excesivamente su transparencia y debería, en teoría, hacerlos de verdad una fuerza eficiente para los intereses del trabajador. Obviamente esto no va a pasar de la noche a la mañana, o sea, no es como que en octubre va a entrar la regulación y el mundo va a ser de repente color de rosa, pero creo que ese tipo de procesos son necesarios, o sea, también porque tiene que haber un contrapeso a ese interés económico de la junta directiva. Y es precisamente porque esos trabajadores van a vivir cerca de los ríos que la empresa contamina, van a consumir esos productos que la empresa encarece y que cada vez hace peor. O sea, todo, porque no es solo trabajador ahí, también es consumidor y o sea, es mucho más compleja la relación del empleado con la empresa que solamente trabajo ahí. Entonces creo que ese tipo de acciones también podrían beneficiar, o sea, o sea, reformar la manera en la que se empresas. Sí.
también se me hace vital, porque si no les podemos hablar de responsabilidad todo el día y entra por una oreja y sale por la otra. Sí, ya te está interrumpiendo Edgar, sí lo viste, ¿verdad, Carlos? Sí. Ya sé que no soy contrapeso de Ronaldo, ya sé que no soy contrapeso de Ronaldo. Conmigo no se recuperarán las acciones, ni modo. Ni con las 5 personas que están viendo nuestra conversación en este momento. No importa. No, la verdad es que es muy importante lo que mencionas, Carlos, que es como la dimensión interna, ¿no? La dimensión interna de la empresa, aterrizada en el mundo real, ¿no? A mí esta utopía de la que estaban hablando, Memo, en la amplia experiencia que tienes, ya acompañando a empresas pues en lograr el reconocimiento, si no es que avanzarlas a otros niveles, también dentro del reconocimiento, ¿has tenido una experiencia satisfactoria en México, digamos? Y aparte, porque sé que viviste en Japón y también allá conociste empresas. La verdad es que yo sé que es un reto, pues, pero ¿cuál sería la diferencia entre la visión allá en Japón y tu mejor experiencia en México? No quiero hablar de la peor, porque la peor está, me imagino que muy sencilla y ha de haber varias, pero la mejor, o sea, no sé. Fíjate que hay algo muy interesante aquí y te lo voy a contar un poquito como en el tema de historia, y es con mi participación con esta organización que se llama la Mesa Redonda de CO. La Mesa Redonda de CO surge en Suiza en el año 86, cuando había tensiones económicas entre Estados Unidos y Japón, porque los japoneses producían los mejores productos electrodomésticos y los americanos pues necesitaban consumirlos, pero no querían dar su brazo a torcer. Entonces se organizó una mesa de diferentes empresarios europeos, asiáticos, norteamericanos, donde se firmó un acuerdo de principios de negocio que son justamente como un decálogo de responsabilidad social en esa época, en donde se proponía que las diferentes culturas asumieran sus propios intereses, pero no en contra del bien común de las demás culturas, algo así a grandes rasgos. Pero lo interesante es que se identificó muy claramente cuál era el interés o el enfoque de responsabilidad social en la cultura de diferentes regiones. Entonces, por ejemplo, se veía que para Estados Unidos lo que era muy importante es el tema del cumplimiento. Todos son las reglas, si tienes licencias, si sabes hacerlo, o sea, todo es como en un tema de cumplimiento y en un tema legal. Para el tema de Europa, en esa época, lo que ponían sobre la mesa era el tema justo de la dignidad de la persona. Pero en otros países, como el sudeste asiático o en Sudamérica, lo que se atendían eran los problemas sociales. Entonces, también el tema de responsabilidad social no puede aplicarse de la misma manera en ninguna ubicación. Y ahorita que me mencionabas esto, te podría contar cuál fue mi peor experiencia en Japón. Mi peor experiencia en Japón es que las empresas japonesas, siempre que hablaban del tema de responsabilidad social empresarial, buscaban el error en sus operaciones o el riesgo a prevenir en sus operaciones en el sudeste asiático o en sus fábricas en América o en lo que estaba afuera. Pero cómo se vivía la responsabilidad social en Japón, para ellos eso no existía porque en Japón todo estaba perfecto. Entonces, los suicidios, el que la gente no tenía vida propia, o sea, todo eso no les cruzaba por la mente a las empresas japonesas. Siempre era, sí, en nuestra fábrica en Taiwán o en nuestra fábrica en no sé dónde vamos a implementar no sé qué cosa. Y tú, güey, ¿y aquí qué haces para atender los temas que tienes en tu casa? Entonces es impresionante cómo ellos percibían que los problemas estaban en otro lugar, no en su lugar. Y ahora, fíjate que también tuve en estos días una experiencia muy padre con una empresa, porque tengo muchos años comentándoles a las empresas que la verdadera manera de implementar la responsabilidad social empresarial no es a través de acciones y programas que se te ocurran, tiene que ser implementados en tus procesos de negocio para que la gente que trabaja
lo que haga, lo haga con un criterio socialmente responsable. Que si sabe que contamina en su proceso, que busque la manera de reducir esos impactos en la contaminación. Que si sabe que no está tratando bien a los empleados, que busque la manera de mejorar las condiciones de todos los que trabajamos en esta empresa. Pero bueno, esa es la recomendación. Y pues la gran noticia que tuve con una de estas empresas a las que he apoyado en el tema del distintivo es que en los años pasados que le había comentado este enfoque de procesos, que el enfoque de procesos consiste en que tomen los indicadores que te pide, en este caso el distintivo, puede ser cualquier indicador que tú encuentres en el GRI o en los principios del Pacto Mundial y lo que tú quieras, y que se pregunte, ¿quién dentro de la empresa debería de ser responsable de atender ese tema? Pero porque le pago por hacerlo, o sea, no porque sea buena onda y crea que deba de hacerlo. Claro, claro. Y entonces lo que me encantó es que la última vez que revisamos su cuestionario, me dijo, ¿qué crees? Ya no soy yo la que responde el cuestionario, somos 25 personas, la que cada quien responde en su área lo que le corresponde y genera las mejoras para atender mejor esos indicadores. Entonces, esa ha sido la mejor experiencia que he tenido, pero viene de una gerente, o sea, no viene de una conciencia empresarial, o sea, no viene ni del director general, ni de la junta directiva, ni de la visión de responsabilidad social de la empresa. Fue una iniciativa que partió de una gerente. Entonces, es muy interesante porque aquí el cambio lo estaríamos viendo de abajo para arriba. Pero la pregunta es cuánto tiempo va a durar o si en realidad va a incidir en la forma en la que piensa el consejo de administración o la dirección general. Entonces, eso es súper interesante. Nos preguntan que cuál sería en este proceso de implementar la responsabilidad social empresarial, nos preguntan cuál sería el principal freno de la responsabilidad social empresarial en México. ¿El principal freno? Sí. Pues el estar convencidos, simplemente, o sea, yo creo que el principal freno es no entender qué es lo que significa, que va ahorita con lo que yo mencionaba del tema de los procesos. Normalmente las empresas piensan cuando van a adoptar el tema por primera vez que tiene que ver con que, a ver, cuáles son mis vecinos y en dónde voy a dar una donación o en dónde voy a organizar un voluntariado con mis colaboradores y no sé qué. Pero no están viendo el impacto que tienen directamente. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto que me ha pasado con algunas empresas recientemente. La empresa tiene una flotilla de transporte porque su trabajo es como movilizar cosas o movilizar gente. Pero resulta que cuando les preguntas cuál es su programa ambiental, es adoptar camellones y tú, güey, ¿y sabes cuál es tu huella ambiental por la flotilla de transporte que tienes? No, no tengo idea, pero sí estamos pensando en cambiarla por transportes híbridos y no sé qué y no sé cuál. Y yo, güey, sí, pero ahorita, ¿cuál es tu huella? O sea, ¿cuál es el impacto que generas ahorita en contaminación con tu flotilla de transportes? No, pues no sé, pero igual y ponemos un área ambiental que lo haga. Y tú, güey, como por qué vas a poner un área ambiental a que mida tu impacto de transporte si tienes a un gerente de logística. O sea, ese güey es el que debería de entender que tiene un impacto ambiental en lo que está haciendo. Sí. Entonces, esa miopía o esa falta de visión es el principal reto en responsabilidad social para la empresa a todos los niveles, porque va desde el consejo, el director y el que está operando. Sí, no, a mí se me hace muy, muy interesante porque yo justo en una presentación que en alguna vez Edgar me dejó, dejé muy claro que la responsabilidad social no es filantropía, porque a mí me retuerce cuando las empresas hablan de que tienen un programa de responsabilidad social empresarial y empiezan a hablar y es filantropía y es como no, o sea, qué bueno que haces tu escuelita para la comunidad y qué bueno que limpias las paredes, eso no es responsabilidad social empresarial, sí. O sea, porque justo también en algún momento me envió a ver, es una plática al respecto donde muchas empresas iban a hablar de sus programas y yo escuchaba y es como de, bueno, no dijiste nada, o sea, te echaste porras nada más, pero no dijiste nada realmente, o sea, no me importa si limpiaste tal estatua o si hiciste tal escuela, nada de eso es responsabilidad de, o sea, nada más viniste a cantarte los laureles. Y eso tiene que ver con lo que decías hace ratito del gerente. El trabajo del gerente no es hacer mejor las cosas, es comunicarlas mejor. Exactamente, eso es lo que tiene que ver, Carlos. Sí, no, y sí, sí me parece que es muy restrictivo y es engañoso, o sea, porque te da,
es como un placebo, o sea, te hace pensar que el cáncer no está ahí y ahí sigue, o sea, porque Sí, además, porque además me fijaba en la lista de empresas que estaban ahí y eran empresas que 5 minutos de googlear, veías que tenían no sé cuántas demandas por contaminación ambiental y qué tal estaba en el top 10 de emisiones de CO2 y es como de, o sea, ¿con qué cara quieres que me siente aquí a escuchar tus logros? claro. ¿Verdad? Sí, o sea, es increíble. Oigan, ¿qué creen? Yo aprovechando lo no cuadrado de esta plática, les voy a pedir un segundo para ir al baño, porque la cerveza sí afecta. Es muy interesante lo que nos está comentando Carlos. Yo creo que vamos ahorita incluso le iba a hablar de la matriz de responsabilidades, cuando comentó la experiencia de abajo hacia arriba, ¿no? Todo este conocimiento que se va desplegando en las transmisiones, encontrar alguna forma de ir materializándolo en, para difundirlo también, ¿no? Para difundirlo y para hacer llegar nuevas estrategias también, pues al empresariado y a la sociedad en general, ¿no? No sé, yo creo que después de esta reunión, pues podríamos llegar a tener alguna reunión nosotros interna y ver la estrategia de cómo seguir desplegando este tipo de conocimiento. ¿Va? Sí, claro, sí, sí, pues ahora con todo el plan que tenemos ahora en OEM, que pues tú ya tienes como una visión muy clara de que quieres que nos encaminemos a la responsabilidad social empresarial y pues ya en redes y en todo, o sea, creo que podemos hacer, o sea, creo que OEM está posicionado para incidir tanto en empresas como en consumidores, o sea, como asociación de la sociedad civil, o sea, porque por lado de las empresas, pues sí les podemos dar consejos, podemos dar literatura, y por lado del consumidor, pues podemos hacer este impacto en redes, o sea, que ya empezamos a redefinir cómo nos comunicamos con los consumidores, o sea, de hacer encuestas, darles historias, porque también, o sea, el término, o sea, nosotros como el tema de energía y de responsabilidad social empresarial, luego cuesta trabajo hacerlo sonar entretenido. O sea, sabemos nosotros que es urgente, sabemos nosotros que hay que hacerlo a la de ya, pero que luego le platicas a alguien que no está en el sector o que a lo mejor nunca ha escuchado y se duerme en 5 minutos. Sí, o sea, si te pones a hablar que de organización, de reforma de organización de la empresa y todo eso, a nosotros nos apasiona, por eso estamos aquí, pero, o sea, también hay que pensar como de, eres nuevo en el tema y te empiezan a hablar de todo este rollo, pues a los 5 minutos ya te desconectaste. Así es. Ese es el gran reto que hemos tenido, Memo, de encontrar los escenarios y digamos, esta conexión, ya hablando de energía, Sí. para difundir con mayor eficacia este tipo de temas que son muy importantes. O sea, realmente si todos comprendiéramos al unísono lo importante que es la responsabilidad social empresarial, estas experiencias que nos estás diciendo de que es de abajo hacia arriba, existe el interés de implementar una matriz de responsabilidades que a lo mejor también dentro de la empresa, como tú dices, ¿no? Ahí está la persona que debe desarrollar una matriz de responsabilidades que dice qué hace cada persona, ¿no? Y que alguno en la cadena productiva no está cumpliendo con esa labor chiquitita, ¿no? Pero hay otra persona talentosa que da la respuesta adecuada y puede implementarse algo, ¿no? Algo que significa un cambio y un beneficio para la propia empresa y para la sociedad. Eso es maravilloso, ¿no? Absolutamente. Oye, pero fíjate que este break que acabo de hacer no fue casualidad. De hecho, era porque tengo una idea. Yo creo que entre la gente que está escuchándonos ahorita deberíamos hacer una pequeña encuesta
y que digan quién creen que es más socialmente responsable, yo tomando cerveza o Edgar tomando Coca-Cola. Yo solamente porque estoy haciendo publicidad a la Ronaldo y ya a ver si sube nuestro rating. Yo quiero saber quién es, yo quiero saber quién es más responsable, el que toma cerveza o el que toma Coca-Cola. La cebada siempre va a ser más natural, ¿no? Sí es cebada, ¿no? Con la que se hace la cerveza, ¿no? La cebada siempre va a ser más natural. ¿No? Pero la Coca-Cola sabe más sabrosa. No, no es cierto. No, pero fíjate que eso es algo interesante y retomando ahorita un poquito este tema, dos cosas que me llamaron ahorita, que me vinieron a la mente ahorita que hablamos del tema de las empresas transnacionales y la relevancia que México es para estas empresas transnacionales. Les platico algo, estaba revisando el reporte de sostenibilidad de Daimler y siempre que reviso la información de estos reportes hago una búsqueda súper rápida de poner la palabra México, cuántas veces se repite en el reporte. Entonces, en este reporte se repetía la palabra México 3 veces. Una para decir dónde estaba su región, otra para decir que era parte de la región de Latinoamérica y otra para decir que en México su actividad de responsabilidad social había sido pintar cebras peatonales. Wow. Para que veas la relevancia de país y de las acciones que se desarrollan en México a nivel internacional. Entonces, así como que, México, sí, ahí tenemos una planta. ¿Y qué se hace? No tengo idea. A ver, pregunta qué han hecho en este tiempo. Pintaron cebras patronales. Es que en México no hay. Eso es impresionante. Hay que mencionar que en México no existen las cebras patronales y nosotros estamos llevando a otro nivel el país. Sí. No manches, o sea, está cañón. Obvio, pues la gente en México no está nada feliz con esa percepción. Sí, claro. Sí, no, y además creo que también falta, o sea, creo que también, no sé qué tanto debería meterse el gobierno a regular, o sea, sí creo que debería haber regulación gubernamental, pero creo que también no tiene que ser a fuerza todo restrictivo, puedes darles incentivos, o sea, y no tiene que ser a fuerza regulación directa a las empresas, o sea, porque también, por ejemplo, ahorita con el ejemplo de la coca de Edgar, para seguir hundiendo más a Edgar. Qué mala onda. Me despedazó Ronaldo desde ya no, ya fue. Hace poco salieron un montón de artículos diciendo que el nuevo etiquetado de los alimentos no ha disminuido, no ha hecho que se disminuya el consumo ni de refrescos, ni de dulces, ni de papas, o sea, y eso para mí es obvio porque, o sea, el nuevo etiquetado es una buena iniciativa, pero no funciona de nada si no resuelves, por ejemplo, el problema de los desiertos alimenticios, ¿no? O sea, si tú vives en un desierto alimenticio y no tienes acceso a mercados o a súper o a lo que sea, y lo único que tienes es un Oxxo que pues, lo único que vende es papas y coca, o tienes un Domino's o lo que sea, pues entonces pues nadie puede culparte a ti como consumidor que lo único que consumas sea papas y coca. O sea, pues es lo que hay y es lo barato y no voy a agarrar no voy a agarrar un camión y hacerme 2 horas para poder comprar verduras, o sea, no lo voy a hacer. O sea, Sí. nadie en sano juicio va a hacer eso. Y la verdad es que sí salvan, ¿eh? Hay momentos en los que sí salvan un retorcijón estomacal. Sí, sí. Entonces ahí si tú les das opciones, o sea, que cambien los patrones de consumo del consumidor, pues las empresas por naturaleza van a seguirle el ritmo, porque pues no van a querer quedarse fuera del cambio en el paradigma, o sea, pues ellos necesitan seguir haciendo dinero. Pero sí, o sea, creo que como tú dices, es muy complicado porque entre más vas expandiendo tu foco, más vas encontrando cosas, más vas viendo cómo se conecta todo y terminas con una telaraña. Oye, me encantó un término que acabas de utilizar porque dijiste, obvio ellos necesitan seguir haciendo dinero. Mi pregunta es como, ¿por qué? Pues por el sistema en el que vivimos, pues es un sistema basado en el dinero, o sea, para cambiar Fíjate. ese tipo de incentivos, tú tendrías que cambiar el sistema entero, o sea, cómo opera la economía. Exacto, exacto. Fíjate que a mí me gusta mucho una anécdota que decía uno de mis senseis en este tema de la responsabilidad social, que es Alberto Núñez Esteva. Él mencionaba en algunas de sus conferencias que el dinero para la empresa era como el aire para la persona.
todos necesitamos aire para vivir, pero nadie vive para respirar. Entonces, por eso me gustó mucho lo que tú decías, necesitan hacer dinero. Pues no necesitan hacer dinero, o sea, nada más lo suficiente para seguir funcionando. Pero no es el fin de la empresa el tema del hacer dinero, cuando en realidad pareciera que para algunos de los grupos de interés sí es el fin de la empresa hacer dinero. Y yo creo que me gustaría terminar con una idea, no sé, no una idea igual, o sea, compartir una anécdota de un empresario que platicaba también lo que decía Edgar, del empresario que crea la empresa para hacer dinero. Y me acuerdo mucho que esto lo platicaba el de la empresa de Yakult, no me acuerdo cuál es su nombre ahorita, pero él decía que en México los empresarios no se daban cuenta de que la empresa era como un hijo. Y entonces, ¿a qué hijo tú le pedías que te mantuviera cuando tenía 1 año? Dice, a la empresa tú le empiezas a pedir que te mantenga cuando tiene por lo menos 25 años. Pero los empresarios mexicanos al año ya quieren tener un coche nuevo, una casa nueva, y o sea, todo que lo saca de la empresa, lo que vuelve a ser el paradigma de la empresa pobre y el empresario rico. Y obviamente, pues la separación entre la persona de menor nivel dentro de la empresa y el dueño de la empresa, pues cada vez se vuelve también más dispar en ese sentido. Sí, no, claro. Así es. Y además es una tendencia global, o sea, tú ves a Jeff Bezos y es como de no hay manera ética que hayas conseguido el dinero que tienes, o sea, ni tú, ni Slim, ni Salinas Pliego, nada, o sea, no puedes llegar a tener esa cantidad de dinero sin haberte robado la labor de otra persona, o sea, y además ahí sale otra cosa interesante, porque no quiere decir necesariamente que ese empresario está flojo, o sea, porque Ajá. muchos dicen, como es que yo también trabajé, y pues es que no lo dudo, o sea, tú como CEO seguramente pasaste muchas noches de desvelo y trabajaste un Sí, montón para que tu compañía sea un éxito, pero no al nivel de tener el dinero que tienes, o sea, ese dinero no es proporcional a tu contribución a la empresa y esa persona que está en la línea de ensamblaje también se esforzó y también sí, pasó noches en vela y pasó todo ese rollo. O es sea, ¿cómo es correcto. posible que tú vas por tu segundo yate y esta persona no tiene más que para su coca y sus papas? Sí. Bueno, algunos lo hacen por gusto. Eh, a mí la verdad es que me gustaría generar un compromiso, no sé si mediano o largo plazo, pero sí creo que se me hace un buen abrir el tema de responsabilidad social empresarial, con la misma dinámica con la que la estamos tocando ahorita, en un ambiente muy flexible, muy de amigos. Creo que es un ejercicio necesario también en las redes sociales, dotarnos de este tipo de espacios, ya que podríamos estar tomando ahorita un café o estar en un bar y tomándonos una chela y comiendo unos cacahuates, ¿no? Y platicando y ser una de las mejores pláticas que hemos tenido también en nuestra vida, tener la oportunidad de compartir esto en las redes sociales creo que es muy importante y también seguirnos enriqueciendo. Yo en lo personal quedo muy satisfecho, yo siempre he apreciado mucho a Memo y siempre he aprendido mucho de él, de su experiencia y me gusta mucho platicar con Carlos, la verdad es que es un joven del ITAM con un gran futuro, con una sensibilidad humana muy, muy fuerte. Pocos jóvenes he conocido como él. Quiero decirte que tienes 23 años, ¿verdad, Carlos? Sí, 23. Tiene 23 años. La verdad es que me gusta mucho platicar, tener este tipo de pláticas contigo. Tienes una visión que muchas veces es necesaria, ¿no? De ver que también hay jóvenes comprometidos socialmente como tú. Pues esta es una ONG, es un organismo de la sociedad civil mexicano que está preocupado por conectarse con jóvenes como tú y creo que hay mucho que hacer. No sé, ¿y cuál sería tu mensaje, Carlos, al final? Pues yo también salgo contento de esta reunión, principalmente porque con Guillermo creo que es la primera vez que escucho todos estos conceptos de, o sea, porque muchas de las cosas que mencionó las había leído pues, en artículos o en libros y yo es como de,
escuchar lo que sale de la boca de alguien más que está trabajando en el sector y que está activamente involucrado, me hace sentir menos solo, ¿sabes? O sea, estamos menos locos, o sea, Sí, sí. que no le estamos gritando al viento cuando escribimos o cuando hablamos de este tema, sino que hay personas que están ahí operando, o sea, que a lo mejor no los vemos, que a lo mejor hasta ahorita yo apenas ahorita me estoy dando cuenta, pero que sí hay una manera para ir adelante, que no todo está perdido. Entonces, pues sí, me ha gustado mucho esta plática y sí creo que, creo que vamos a tener muchas conversaciones a futuro. Y también pues aprender cómo incorporar todo lo que Guillermo sabe en cómo funciona OEM y lo que tratamos de hacer. Así es, hay un gran número de empresarios mexicanos que están ávidos de la responsabilidad social empresarial. Sí hay quien está pensando en un México mejor, eso es bueno, y también desde el punto de vista energético hay un gran número de empresarios responsables que quieren encontrar un sector más eficiente y eficaz, y que sí ven el acceso a la energía como un derecho humano y también como una posibilidad de crecimiento económico, social y ambiental. La verdad es que eso me tiene a mí tranquilo, porque yo creo que sería las siguientes reuniones. Pues te mandamos un WhatsApp, Memo, para hacer el siguiente compromiso. Prometemos que es igual de flexible, y que sea así como te lo prometí, ¿no? Entre cuates, guaseando, haciendo la broma tipo Ronaldo, etcétera. Y pues sí, reconociendo pues que también somos humanos, ¿no? Y nos gusta la coca y nos gusta la Coca-Cola, ¿eh? Sí. y, no, y nos gusta ¿no? Todo, ¿no? Somos urbanos, somos gente de pues común y corriente, ¿no? Exacto. Yo les agradecería a Nancy y a Violeta también por juntarnos a todos. Así es, ¿eh? Pues nos estamos viendo pronto, culminamos en el preciso momento. No sé, Carlos, un mensaje final. Pues nada más que estamos al principio, apenas estamos empezando a rascar la superficie al tema de responsabilidad social empresarial, y pues que no dejen de asistir a estos webinarios porque creo que van a volverse parte central de lo que es OEM y de cómo se comunica. Super Bien, padre, todos. chicos. Muchas gracias. Edgar, Carlos, un abrazo. Nos estamos viendo. Abrazo. Gracias. Bye. Bye, bye.